La identidad personal es la identidad única de una persona a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿es algo que permanece o que cambia constantemente? Veamos qué dice Derek Parfit. Parfit trata temas como el egoísmo racional, el consecuencialismo y el sentido común. Sus ideas debaten la teoría del egoísmo racional, que dice que el ser humano no actúa de una manera en que su bienestar perjudique. Mas Parfit contradice esta idea según sus deseos. Propone pensar la idea en términos en experimentos de ciencia ficción. Científicos afirman la teoría de trasplantar un cerebro a otro cuerpo. La pregunta sería, ¿la persona es ella o no? Qué fusión interesante. Además, imaginaron que se dividiría en dos el cerebro y se ponen dos cuerpos distintos. Suponemos en este caso que el cerebro es exactamente igual en dos hemisferios. ¿Qué pasa con la identidad personal? Te doy tres definiciones. La primera, no sobrevive como ninguno. Segunda, sobrevive como alguno de los dos. O tres, sobrevive en ambos. ¿Cuál elegirías tú? Parfit dice que la tercera es la más probable, ya que las dos anteriores no tienen ningún sentido. Ahora, dice Parfit que nos alejamos del concepto de identidad personal, porque si sobrevivir incluye identidad personal, nunca puede ser dos personas. Él propone alejarse del tema de identidad personal. Imaginarse, por ejemplo, que una persona pueda dividir sus hemisferios a gustos en el momento de que se una, cada una tiene conciencia de sí mismo y después se une. Diría Parfit, sobrevivo en dos mentes a la vez, después me uno y tengo el recuerdo de las dos. Ahora, si esto está en otro cuerpo y nunca se llega a juntar, ¿soy yo mismo o no? Lo que propone el autor con esto es que se puede sobrevivir en grados, es decir, la identidad personal se puede dividir en grados, aunque sea una pequeña cosa. La idea de Parfit sería que nos conectamos con nuestro yo del pasado y nuestro yo del futuro, pero no somos exactamente esa persona. Hay dos creencias falsas con respecto a la identidad. La primera, se trata de buscar una respuesta verdadera. La segunda, hace falta responder la pregunta de la identidad para responder otras cuestiones. La teoría del egoísmo racional dice que es irracional actuar que afecte negativamente nuestro propio bienestar. Se podría considerar el caso de un autor que desee escribir una novela exitosa, pero que, debido a ello, sufra de depresión. Parfit dice que es probable que tengamos estos deseos que perjudiquen nuestro bienestar y que es racional actuar de una manera que cumpla con estos deseos. Aparte de la apelación inicial de la posibilidad de que nuestros deseos no atribuyan a resultados positivos, Parfit plantea situaciones donde el egoísmo racional es autorrefutado de forma indirecta, es decir, requiere cosas que la misma teoría plantea como irracionales. Muchas veces no falla en sus propios términos, pero recomienda adoptar una visión alternativa de la racionalidad. Por ejemplo, puede que me convenga ser alguien confiable para participar en acuerdos mutuamente beneficiosos, a pesar de que mantener tales acuerdos esté haciendo algo que es, ceteris paribus, malo para mí. En muchos casos, el egoísmo racional nos pedirá que no hagamos egoísmo racional, como dice Parfit en Razones y Personas, capítulo 8, sección 63. Entrando así en la definición de una teoría autorrefutada. John Gray
En su opinión, el ser humano es una especie devastadora y voraz que elimina a otros seres vivos para asegurar su supervivencia y además destruye su propio hábitat. Gray defiende que la moral es solo una ilusión y el ser humano es una especie que se autodestruye. Un ejemplo de las tendencias destructivas del ser humano han sido las ideas apocalípticas como el milenarismo en la Edad Media o los proyectos utópicos socialistas y nazistas del siglo XX. La idea del progreso y la búsqueda de crear una sociedad perfecta, utopía, que se han convertido en una verdadera religión para la humanidad que desea lograr estos objetivos a toda costa. Para Gray, el progreso es un mito que resulta cada vez más difícil de sostenerse en un mundo en el que también existen el caos y la barbarie. El animal humano, como lo nombra Gray, sigue creyendo en el mito del progreso a pesar de que con él se ha fanatizado, enloquecido y destruido a millones de personas. La mayoría de nuestra era puede verse como el intento de mantener vivo ese mito y todos los que sirven para alimentarlo. Es la sociedad de las ficciones que nos ayudan a vivir. La humanidad no siempre fue presa de la ilusión del progreso. Los antiguos griegos, por ejemplo, creían que la historia es un ciclo de cambios que se repiten sin cesar. Las cosas pueden mejorar, pero luego decaer y regresar a donde han comenzado. Las edades luminosas y oscuras se suceden indistintamente. No hay un momento futuro de juicio final y reconciliación absoluta. En cambio, el cristianismo formó la creencia de que la historia tiene un fin determinado de redención. Esto preparó el terreno para el surgimiento de la modernidad concebida como proyecto de conquista de un mejor futuro. Se instaló el proceso como una ley de la historia junto a una serie de ideas asociadas, que los seres humanos somos racionales, que buscamos la libertad y que la virtud moral se puede enseñar. El colorario de todo es la ilusión de que no podemos regresar hacia atrás. Pensamos que hoy es mejor que ayer y que mañana será mejor que hoy. A quienes creen de esta manera, Gray los denomina ictiófilos. El cristianismo y la religión en general como forma de explicación de la realidad objetiva fue derrotado por la ciencia racional moderna, pero jamás fue vencido porque la pretensión de salvar a la humanidad de todos sus males no fue abandonada, sino buscada de otra manera. Si ningún Dios puede hacer la tarea, sí lo puede hacer la razón, la ciencia y la técnica. Estas avanzan hoy, son más capaces que ayer para resolver enigmas. No es lógico que deban aplicarse a todos los ámbitos de la vida humana, incluidos la política, la economía, la educación y la moral. El problema es que no hay métodos que garanticen que los seres humanos se volverán más sensatos y racionales conforme pase el tiempo. Es un error considerar una creencia como fuente absoluta de medios para los males de la humanidad. Así, por ejemplo, el partido político, la raza, la nación, la técnica, el mercado, la productividad industrial, el imperio, el crecimiento económico o cualquier otra ficción han sido erigidos en modernos ídolos ávidos de sacrificios. Son un grial para cuya consecución se han cometido actos crueles e inhumanos perpetrados por adoradores del proceso de la más distinta filiación ideológica. Bolcheviques, jacobinos, liberales, neoliberales y hasta neoconservadores. Gray sustenta lo que dice en muchas adquisiciones de la literatura forjadas por autores como Joseph Conrad, Arthur Koestler, Curcio Malaparte, George Orwell,
entre otros, quienes han mostrado cómo la humanidad se extravía al buscar obcecadamente el progreso. En el siglo XX, una centuria de gran progreso técnico, la sinrazón se instaló de una manera inédita. Las hambrunas de Ucrania en el marco de la Segunda Guerra Mundial propiciaron el canibalismo. La ocupación alemana de Nápoles generó una rapacidad sin precedentes. Gray se asoma a la necesidad de la ficción como una constante de la vida. Para ello recupera a Freud y su intento de analizar la cultura y la sociedad como fundadas en los mitos y las ilusiones. Algunas ficciones son muy peligrosas. Por ejemplo, dice Gray, para Freud, la búsqueda de la felicidad nos distrae del hecho de vivir. Muchas de nuestras instituciones y costumbres, la democracia, la familia, el trabajo, los medicamentos, la religión, los predicadores, etc., legitiman porque nos prometen mucho más de lo que en realidad nos dan. Correr el riesgo de vaciarse. Necesitamos, como he dicho con Gray, ficciones que nos ayuden a vivir. ¿En qué creer y cómo? ¿De dónde nutrir nuestras creencias? ¿Para cuál debe ser el límite de nuestras ilusiones? Gray nos muestra el camino que han recorrido poetas como Robinson Heffer, Wallace Stevens y otros. Es una ardua faena de libertad y creatividad en medio de nuestra difícil pero grandiosa condición humana.